Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean bienvenidos a nuestro auditorio ubicado al kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Amor que energiza la fe. Amor que energiza la fe. Si hay algo que es importante, ¿no es cierto?, de todo esto, es que cuando nosotros participamos de lo que fuere, un evento, un webinar, lo que fuera, nosotros debemos sacar un provecho, ¿no es cierto? Cuando usted viene a la casa de Dios, tiene que llevarse algo que no sea solo entusiasmo, algo que no sea pasajero, algo que le traiga luz y transformación a su vida. Porque ese es el propósito, ¿no es cierto?, de la caminata en Cristo Jesús. Que cada día seamos mejores. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Si usted lo está entendiendo, entonces sáquele este día lo que la palabra tiene para usted. ¿Ok? Conforme nosotros leemos la Biblia, podemos apreciar que en las Escrituras hay diferentes aspectos y en algunos de ellos se hace más énfasis que en otros. En algunos, ¿no es cierto?, se marca un énfasis determinado en cierto tipo de cosas más que en otras. Hay cosas, por ejemplo, a ver, ¿qué le puedo decir? El concepto de la ley, por ejemplo. Voy a hacer un paréntesis, ¿no es cierto? El concepto de la ley. Por ejemplo, si usted agarra el libro de Romanos, 75 veces se menciona la ley. Si usted agarra el libro de Gálatas, 32 veces se menciona la ley. Y en todo el resto de las epístolas de Pablo, en todo el resto, solo 15, en la suma de todas. Entonces, si quiero estudiar la ley, ¿qué tengo que leer? ¿Todas las epístolas de Pablo? No, tengo que centrarme en Romanos y en Gálatas, por la cantidad de menciones que se hace sobre la ley en esos libros. ¿Me entienden? Entonces hay énfasis en particular. Estoy con mucho reverb, estoy con mucho eco aquí arriba. Entonces eso es algo muy importante que hay que considerar, ¿no es cierto?, cuando estudiamos la palabra y cuando la miramos. Entonces hay cosas en las cuales la Biblia enfatiza más en ciertos libros y en otros, ¿no es cierto?, que enfatiza cierto tipo de cosas en particular. Entonces cuando vamos a hacer un estudio, cuando vamos a querer entender cierto tipo de cosas, no tengo por qué andar yendo por aquí y por allá, sino de centrarme donde está, ¿no es cierto?, el jamón, y no donde está, ¿no es cierto?, no donde está la carne fría. Amén, amén. O sea, donde está la beta, pues donde está, ¿no es cierto?, aquello que me va a traer luz. Entonces, perdón, conforme leemos la Biblia, entonces podemos apreciar que eso es lo que sucede. Que hay aspectos en la Escritura donde se hace más énfasis, un énfasis más marcado que en otros. Y en ello podemos apreciar que son desarrollos de parte de Dios para mostrarnos la importancia de ciertos temas por encima de otros. Entonces esos énfasis no son porque sí, sino es porque Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de ellos. ¿De acuerdo? Entonces esa es la razón por la cual en la Biblia vamos a encontrar ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que se repiten, por ejemplo, 2, 3, 4 veces. Entonces, ¿por qué se repiten, no es cierto? Y entonces, ¿se repiten para qué? Para que nosotros entendamos que ese tema es importante. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, entre esos temas, ¿no es cierto?, de los cuales les hago mención, hay algunos que son más importantes que otros. Y este día yo quiero mencionar lo que realmente significa el tema de esperar en Dios. El tema de esperar en Dios. Que definitivamente tenemos nosotros, los creyentes, que entender por esperar en Dios, cuando la palabra nos habla de esperar en Dios. Para eso vamos a enfocarnos en el análisis de la experiencia de un poderoso siervo de Dios. Ese siervo de nombre Eliseo, que era el discípulo de Elías. ¿Recuerdan? Eliseo, el discípulo de Elías. ¿Por qué? Porque él nos muestra
que la capacidad de esperar es aquello que determina los progresos espirituales que liberan niveles de poder nuevos y nueva autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué el énfasis? Porque este Señor nos muestra que cuando sabemos esperar en Dios, esa espera hace que se liberen cosas que nos van a beneficiar en materia de poder y de autoridad. Cuando nosotros nos aceleramos en ello, nos perdemos, ¿no es cierto?, el conseguir este tipo de cosas. Por eso es bueno que las cosas se den en el tiempo de Dios. A ver, una niña puede concebir desde sus 13 años, ¿no es cierto?, cuando viene su primera regla, quiere decir de que ya está preparada, ¿no es cierto?, técnicamente para poder concebir. Pero si alguien es madre a los 13 o 14 años, dígame qué clase de madre va a ser. Entonces hay cosas que no están listas, ¿no es cierto? Si bien, ¿no es cierto?, fisiológicamente posiblemente esté lista, ¿no es cierto?, de repente como persona, de repente sus mismos órganos no están del todo desarrollados, que sé yo, puede tener un conjunto de desventajas. Hay una edad para concebir, y esa edad tiene un límite, ¿no es cierto? Generalmente hablan más allá de que hasta los 42, 44 años es posible, ¿no es cierto?, tener sin grandes problemas hijos, pero que hay alguien que los tuvo a los 70, por supuesto, sí, hubo gente que los tiene a los 70, a los 75, pero ojo, ¿no es cierto?, ojo, con mucho cuidado, ¿no? ¿Me entienden? Entonces hay una edad, hay un tiempo para hacer ciertas cosas, hay un tiempo para vivir, y dentro de ese tiempo hay espacios que son mejores unos que otros. Entonces vale la pena entender lo que significa esperar en la vida, y particularmente esperar en Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele al que vive. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que precisamente este varón, a través de su espera, nos permite ver, ¿no es cierto?, que hay progresos espirituales que provocan que sea liberado un mayor poder, un mayor nivel de poder y de autoridad, cuando las cosas se dan en el tiempo de Dios, no cuando nosotros las aceleramos. ¿Me entienden? Cuando se dan en el tiempo de Dios, el fruto es diferente. Eso es lo que quiero decirles en otras palabras. Así que, como nosotros sabemos, Eliseo pasó muchos años de su vida en calidad de asistente personal del profeta Elías, ¿no es cierto? Si usted quiere, en términos vulgares, de Perkins, ¿no? De gato. Vamos a decirle asistente personal. O sea, Eliseo pasó muchos años sirviendo a Elías. Todos esos años y todo ese servicio no fueron en vano, puesto que él estuvo siendo entrenado al lado de un poderoso hombre de Dios. El hecho de que él fuera el asistente le daba un privilegio, estar en primera línea y ver la vida de Elías, quien se convirtió en su mentor. Él aprendió, si algo aprendió de la vida de Elías. Todos esos años y todo ese servicio no fueron en vano, no fue en vano que él estuviera al lado de Elías, no fue en vano que él le ayudara a cargar su manto, no era en vano que él le llevara su maletín, no fue en vano. ¿Por qué? Porque él estaba siendo entrenado al lado de este varón. Hasta que llegó el momento de saltar a la palestra, es decir, el momento en cual él iba a actuar ahora en su ministerio. Y eso sucedió cuando llegó el momento en que Dios decidió llevarse a Elías a la casa. Cuando Dios decidió llevarse a Elías y lo iba a llevar a la morada eterna, entonces sucedió algo muy particular, que los profetas del entorno, los profetas de ese lugar, de esa parte geográfica donde sucedió todo esto, estaban enterados de que iba a suceder, que Dios se iba a llevar de alguna manera a Elías. Ellos, ¿cómo lo sabían? Lo sabían por revelación de parte de Dios, porque eran profetas del Señor. Pero asimismo lo sabía Eliseo. Eliseo, ¿no es cierto?, no es que tenía solo una presunción, sino que Eliseo también
sabía de que iba a ser recogido. Y varias veces se lo dijeron a él, y él varias veces le dijo: callado nomás, cállense, no estén hablando de eso. Pero algo muy particular, ¿no es cierto?, en ese tiempo parecía que todos estos sabían las cosas, o sea, que había un espíritu de profecía de por medio, derramado sobre muchas personas. Y como les dije, todos sabían lo que iba a ocurrir. Lo que no se sabía a ciencia cierta era cómo iba a suceder y en qué específico momento iba a ser el acontecimiento. O sea, ellos tenían la certeza, ellos habían recibido la revelación de que Dios se iba a llevar a Elías, pero no sabían ni en qué momento ni de qué manera. Amén. Pero ellos sí sabían, y de eso estaban hablando. Cosas extrañas empezaron a suceder en el día que estaba fijado para el acontecimiento. El día particular del suceso empezaron a suceder cosas extrañas. De pronto, el profeta Elías parecía querer deshacerse de su discípulo, de ese varón fiel que lo había servido tantos años. De pronto, él empezó a decirle: ¿por qué no te quedas tú aquí? Y yo voy a ir a hacer unas diligencias que el Señor me ha dicho. ¿Por qué no te quedas tú aquí? Yo tengo que ir a Jericó. Quédate aquí, ¿no es cierto? Y empezó a decirle este tipo de cosas, ¿no es cierto?, como queriendo deshacerse de Eliseo. En diferentes oportunidades él sugirió que Eliseo se separara de él y que se quedara en algunos lugares mientras que Elías hacía diligencias ordenadas por Dios. A lo que Eliseo, ¿no es cierto?, a lo que Eliseo no aceptó. Eliseo no había caminado en vano con Elías todo ese tiempo. Él estaba expectante de lo que iba a pasar. Él había visto el ministerio de su mentor, de su padre espiritual, y había visto lo que su padre espiritual había conseguido, lo que Dios había hecho a través de él. Así que él sabía que en cualquier momento, ¿no es cierto?, algo podía pasar. Así que él estaba expectante de lo que iba a pasar, y tal como si fuera su sombra, permanecía pegado a su padre espiritual. Así que él andaba pegado como chicle. Ahora que él sabía que la intención de Dios era llevarse a Elías, él andaba como chicle, pegado a Elías, porque él no quería perderse nada de lo que pudiera suceder. Esa es una actitud, ¿no es cierto?, muy particular y muy trascendente, que obviamente con los años y el tiempo la gente ha ido perdiéndola por los avatares y la manera en cómo se mira la vida. Pero una de las mejores maneras de aprender las cosas en la vida es cuando tu mentor camina contigo. ¿Ok? Entonces, él permanecía pegado a Elías, que era su padre espiritual. Definitivamente Elías le había enseñado lo mucho o lo poco que él sabía acerca de las cosas de Dios. Así que Eliseo no le quitó la vista ni por un pequeño lapso de tiempo. Entonces se produjo esa escena memorable cuando juntos llegaron al río Jordán y se pararon junto a la orilla del mismo. Y la palabra dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Es muy interesante, ¿no es cierto?, esta porción de la palabra, porque si ustedes han visto fotografías o han tenido la oportunidad de estar en el río Jordán, van a ver, ¿no es cierto?, que los lugares más angostos son aproximadamente de entre 80 y 100 metros de ancho hasta como 200. Entonces, lo que la Biblia nos dice que ese río se detuvo, ¿no es cierto?, y que ya hubo un acontecimiento previo cuando Josué, recuerdan, ¿no es cierto?, y ahora viene Elías con Eliseo, se paran al lado del río y agarra Elías su manto y chicotea las aguas y las aguas se abren. Algo realmente, ¿no es cierto?, o sea, un milagro espectacular.
En ninguna parte de la palabra se dice, ¿no es cierto?, de que él le pidió permiso a Dios, ni nada por el estilo. Él fue y hizo el milagro golpeando las aguas. Pero la particularidad es interesante, ¿no es cierto?, porque dice, ¿qué cosas hizo? Las aguas se apartaron a uno y a otro lado. Otra vez se hicieron como muros y pasaron ambos por lo seco. Si alguna vez, ¿no es cierto?, hemos tenido la oportunidad de estar en un río, en el cauce que siempre corre, vamos a encontrar que el fondo del río es cenagoso. El fondo del río está lleno de fango, ¿no es cierto? A veces ese fango, ¿no es cierto?, es de varios metros. O sea, por eso nos ha de llamar la atención, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra. Y pasaron en seco, ¿ok? O sea, que como si tuvieran, ¿no es cierto?, un sistema para cerrar, para secar, ¿no es cierto?, el fondo del río. Eso es algo muy interesante. Y entonces dice la palabra, cuando habían pasado, dice en el versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. O sea, ahora ya tiene Eliseo la confirmación de Elías y le está diciendo, bien, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo que con seguridad ya estaba pensando y por eso no quería perderse, ¿no es cierto?, la oportunidad de esto. Dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿No es cierto? Hay gente que por ahí anda, ¿no es cierto?, diciendo, a mí varias veces ha habido gente que me ha dicho, no, yo, Señor, te pido de que tú le des aquí al pastor Rafael doble de la unción que me has dado a mí, qué sé yo, como si fuera un atributo, ¿no es cierto?, de ellos y de su pedir. ¿Y por qué? Porque no han comprendido, ¿no es cierto?, lo que enseña la palabra y qué tipo de requisitos necesita uno para obtener esta doble unción. Recordemos, hasta ese momento de la historia bíblica, ningún otro profeta había vivido las experiencias que Elías había experimentado. Ninguno, nadie había vivido lo que él había vivido. Era definitivamente la experiencia de poder más célebre y grande que nadie había tenido hasta esos días. Nadie. Por ejemplo, había sido alimentado por cuervos, ¿recuerdan? En el arroyo de Kerit, él fue alimentado por cuervos. Cuervos que le llevaban pan, ¿no es cierto?, allá mientras padecían toda una hambruna en todo lugar, ahí Dios lo sostuvo y los cuervos le llevaban comida. Había él provocado una sequía, él había orado para que se produzca la sequía por indicación de Dios, como un castigo sobre el pueblo de Israel. Y había hecho que luego de más de 3 años volviera a llover. ¿Recuerdan cuando él oraba y mandaba allí en el monte Carmelo después de la victoria sobre sobre todos los brujos y sacerdotes de Baal y de Acera? Allí él estaba orando y mandaba a su criado de que vaya y mire, ya aparecía en el horizonte, aparece una nube, lo mandaba, ¿recuerdan? O sea, había orado 3 años y un poco más después de producida la sequía para que lloviese. Y oró y el fuego cayó del cielo. ¿Recuerdan ustedes, no es cierto?, cuando estaban allí frente a los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, ahí estaba. Él oró y fuego cayó del cielo. Él pidió que cayera fuego y fuego cayó del cielo. O sea, realmente su vida, su ministerio fueron espectaculares. La vida y el ministerio de Elías fueron tremendos. Le estoy tomando unos cuantos de los 16 milagros, ¿no es cierto?, que hay en la vida de él. Pero qué interesante, ¿no es cierto? Realmente su vida y su ministerio fueron excepcionales. Y ahí está este profeta, este poderoso hombre de Dios, este santo, está ahí, y santo porque es separado por Dios. Ahí está parado delante de su hijo espiritual, y su hijo espiritual, el que se preocupa de llevar su maletín, le está pidiendo doble porción de la que estaba sobre él. O sea, ¿no es cierto? Elías podía decir, pucha, me ha resultado, mi hijo espiritual me resultó un atrevido, ¿no? O sea, miren, a ver, quiere doble de lo que yo tenía todavía. A ver, miren, ¿no es cierto?
este pelón, porque era de una persona sin cabello, o este pelado, no sé, este pelado, este calvo. Miren lo que viene a pedir. Le estaba pidiendo la doble porción de la unción que estaba sobre su mentor. Ahí tiene que surgirnos una pregunta. ¿Estaría en el entendimiento de Eliseo el costo de lo que acababa de pedir? O sea, ¿pensaría realmente Eliseo de que se lo van a dar nomás, ¿no es cierto? O sea, que este tipo de cosas se consigue así nomás, ¿no es cierto? O sea, que la unción, ¿no es cierto?, viene porque sí, que es cuestión solo de pedirla. O él genuinamente habrá entendido lo que significaba, ¿no es cierto?, todo este tipo de cosas. No olvidemos, ¿no es cierto?, que la vida de Elías había sido puesta varias veces, había estado, ¿no es cierto?, a punto de morir, como el caso del arroyo de Querit, como luego cuando lo persiguió Jezabel. Entonces, ¿cómo es este tipo de cosas?, ¿no es cierto? Él conocía el precio que había que pagar por ello. ¿Sabía realmente cuánto lo que significaba lo que él estaba pidiendo? Entonces, el Señor le mostró a Elías de qué manera Eliseo podía ser probado para validar si tenía lo necesario, si él tenía lo que era necesario para poder recibir la doble porción de la unción que estaba en Elías. O sea, Dios le muestra a Elías esto. O sea, él pidió y Dios le muestra a Elías esto. Le va a poner una prueba para saber si es capaz de llevar esto. ¿Dónde dice eso? Pues eso se deduce, ¿no es cierto?, del estudio de la palabra. Aquí hay una tremenda lección a ser aprendida. Amén. Espero que la aprendan. ¿Hay alguien que la va a aprender? ¿O la dejamos para el clem? ¿O la dejamos para otro tiempo? No, ve. Yo no quisiera que sea así. Hay una tremenda lección a ser aprendida. La Biblia dice en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6, dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Ok? Qué interesante, ¿no es cierto? Aquí Pablo le está diciendo a Gálatas, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen. Porque en Cristo Jesús la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Escuche bien, ¿no es cierto? O sea, está diciendo, no vale ni la incircuncisión ni la circuncisión, en Cristo Jesús eso no vale. Lo que aquí vale es la fe que obra por el amor. Amén. Qué interesante, ¿no es cierto?, esta porción de la palabra. Cuando nosotros agarramos el original, ustedes bien saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Esta palabra que se traduce como obra es en el griego la palabra energeo. En griego es energeo, de donde deriva la palabra energía. ¿Ok? Por ello podemos decir que la fe es energizada por medio del amor. O sea, la energía, o sea, para que la fe se active es necesario tener amor. Amén. No solo decirle a Cristo, te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Es muy lindo que digamos Cristo te amo. Pero Jesús dijo a Pedro, ¿Pedro me amas? Dijo, sí Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Pedro me amas? Sí Señor, tú sabes, apacienta mis ovejas. O sea, bien sencillo, ¿no es cierto? O sea, dices que me amas, apacienta mis ovejas. Cuida a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Entonces, la palabra nos da cierto tipo de claves y podemos decir, ¿no es cierto?, en este caso, que la fe es energizada. La fe se pone en acción. La fe tiene poder, ¿cuándo? Cuando ésta, ¿no es cierto?, ha recibido la energía del amor. Amén. Esto es lo que nos está diciendo esta porción de la palabra. Entonces,
podemos decir así, simple y llanamente analizando la etimología de la palabra que está traducida como obra. Entonces, la fe es energizada por medio del amor. Por lo tanto, podemos también concluir que los dones, porque la fe es un don, ¿hay alguien que diga amén? ¿Right? Entonces, si la fe es energizada, si a la fe, ¿no es cierto?, la activa el amor, entonces, el resto de los dones, ¿con qué se activarán? ¿Con locoto de Cochabamba? No. ¿Reciben qué cosa? Reciben su energía ¿de dónde? También del amor. ¿Quieres activar los dones que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida? Practica el amor. Ama a Dios. Y el que ama a Jesús, cuida sus ovejas. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Alábele con harta intensidad. Entonces, nosotros, jugando un poco, por lo tanto, podemos decir que los dones son energizados por el carácter, porque nadie puede tener amor si no tiene el carácter de Cristo. Entonces, eso es algo interesante. Los dones son energizados por el carácter, son energizados por el amor. Sin la energía del carácter fluyendo en nuestras vidas, si no tenemos amor en nuestras vidas, no seremos capaces de ejercer los dones con congruencia. ¿Me entiende? O sea, si no hay amor en nosotros, si no hay el amor, que el amor es el que energiza, el que le pone, ¿no es cierto?, el que pone en acción los dones, aunque nos haya sido entregados estos dones cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder aplicarlos congruentemente por falta de amor. Amén. Y para amar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Separarme y cuidar sus ovejas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Alábele porque está recibiendo una luz particular al respecto. Entonces, si nosotros no tenemos el carácter de Dios fluyendo en nosotros, el amor de Dios en nuestras vidas, no vamos a ser capaces de ejercer los dones con congruencia y con excelencia. Entonces, el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado, ¿qué va a pasar? Se van a quedar ahí. Y vamos a terminar solo siendo amigos, buscando portarnos bien, tratando de no pecar o de pecar lo menos posible, tratando de ser buenos chicos y buenas chicas, pero no gente de poder, no gente guiada por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Esa unción del Espíritu Santo, de esa unción del Espíritu Santo provienen los dones espirituales. Y eso nos ha sido dado a nosotros para bendecir y para liberar la realidad celestial en la tierra. Porque el mandato que tenemos nosotros para predicar el Evangelio es que traigamos el cielo a la tierra. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, en el cielo no hay enfermedad, pero la tierra está plagada de enfermedad. Nosotros debemos de traer sanidad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, si lo está comprendiendo, cuando vino el Espíritu Santo y te regaló las lenguas, te dio la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú has recibido todos esos dones y entonces te preguntas, ¿y por qué no funcionan estos dones? ¿Por qué? Porque no conoces que tienes que tener amor para energizarlos. Necesitas el amor de Dios, ¿para qué? Para que entren y trabajen. Una de las maneras en cómo tú muestras el amor de Dios es cuidando a tus hermanos, es pastoreando las ovejas del Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Miren cuán importante viene a ser ahora en ese entendimiento nuestro grupo de alcance. Cuán importante es que nosotros nos preocupemos de las personas que no están asistiendo, de las personas que están flaqueando, de las personas que necesitan oración. ¿Hay alguien que diga amén? Entienden no solo el privilegio que recibimos, sino que además de ese privilegio, esto nos permite, ¿qué cosa? Si nosotros lo hacemos con corazón sincero, activar los dones que están en nosotros
por causa de la unción del Espíritu Santo. Amén. Y no necesito convertirme en apóstol, ni en profeta, ni en pastor, ni en evangelista, en ninguno de los ministerios. Simple y llanamente necesito obedecer la palabra de Dios y caminar con esta luz y ejercer lo que Dios me ha dado. Y entonces convertir, ¿qué cosa? La casa de Dios en una casa de bendición, en una casa de transformación. Primero a mi vida, luego a mi entorno y posteriormente a mis amigos y al resto de la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos una Bolivia nueva? No es bloqueando. ¿Queremos una Bolivia diferente? ¿Es qué cosa? Es siendo guiados por el Espíritu Santo. Bendiciendo, agarrando el amor. No a nuestra manera, a la manera de los dones de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿Y cuál va a ser la primera transformación que vas a traer? La primera transformación que vas a traer no es al vecino, la primera transformación se va a dar sobre tu vida, sobre tu compromiso, sobre tu manera de ver las cosas, sobre tu entendimiento de la palabra. Amén. Alábele al que vive. Entonces, entendemos que los dones que nos ha dado el Espíritu Santo son para bendecir, son para liberar la realidad del cielo en la tierra, y por eso, ¿no es cierto?, tienen un peso. Y esto es algo que si nosotros no lo tenemos claro en nuestra cabeza, jamás lo vamos a buscar. ¿De acuerdo? Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que capacitó a Eliseo para llevar la doble porción de Elías? En primera instancia, integridad acompañada de pasión. O sea, si yo definitivamente estoy interesado, si yo definitivamente quiero que esos dones se activen en mi vida para bendecir a la gente, para bendecir a mi familia, para bendecir, que yo quiero que Dios guíe mi vida. Yo tengo hambre de las cosas de Dios. Yo tengo hambre de vivir este tipo de cosas. Entonces va a ser necesario que yo tenga una pasión. Diga conmigo, pasión. Pasión, ¿no es cierto? Es como cuando, por ejemplo, te quieres casar. Cuando yo estaba así, ya bien camote de mi esposa, yo a Dios le pedía. O sea, yo no iba y le pedía a mi esposa, ¿no? A quien es ahora mi esposa, no iba y le pedía a ella. Yo iba y le pedía a Dios y le decía, Señor, permitime casarme con esta mujer. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces es algo muy interesante lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque entiendo, ¿no es cierto?, de dónde viene la bendición, de dónde es la fuente que trae esta bendición. Y Él me ha traído esta claridad. ¿Para qué? Para que esto, ¿no es cierto?, traiga libertad a nuestra vida y podamos utilizar aquello que Dios nos ha dado. Y no estemos buscando excusas porque en verdad no hago lo que Dios dice que haga. Digo amarlo, pero no lo amo, porque no hago lo que Él dice que haga. Así Pedro le preguntó, ¿recuerdan ustedes? Pedro, ¿me amas? Ay, sí, Señor, ay. 3 veces le dijo, sí. La última, ya prácticamente llorando, le dijo, ¿no es cierto? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis corderos. Hay cosas que Dios te prueba. Hay cosas que Dios te da. Te da 2 vidas, te da 3 vidas, te da 5 vidas. ¿Para qué? Para que tú hagas lo que Él te ha dicho que hagas. No necesitas para mostrarle al pastor. Ahora, si el pastor, ¿no es cierto?, o pastor o la iglesia te piden, pues das la información, pero tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Y si tú tienes pasión por este tipo de cosas, entonces caminas en eso y vas a ver manifestado el poder de Dios en tu vida. Alábele al que vive. Y no vas a estar corriendo a cada evento porque trajeron ahora al predicador que llena, ¿no es cierto?, que llena estadios, o al predicador que llena esto o lo que fuere, porque entiendes con quién caminas. Y entonces, entendimiento de la unción de Dios, te vas a dar cuenta que está personalizada sobre tu vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces,
Eso es algo que es importantísimo. Por eso es de que solo la integridad acompañada por la pasión pudo capacitar a Eliseo. ¿Para qué? Para llevar una doble porción de la unción de Elías. La prueba era simple, pero no era fácil. ¿Ok? La prueba era simple, pero no era fácil. Elías le dijo, lo hemos leído hace un momento, cosa difícil has pedido. O sea, no era fácil. Cosa difícil has pedido. Lo que era simple, ¿no es cierto? Lo que era simple era la prueba. Cosa difícil has pedido. Si me vieres, dice aquí está, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Eliseo no sabía cuándo iba a pasar eso. Mañana, pasado, esta noche. No voy a dormir. 3 vigilias, 5 días de vigilia. No tengo que estar con un ojo cerrado y el otro abierto. Tengo que estar atento, ¿no es cierto? Algo tengo que estar haciendo para que no esté dormido cuando esto suceda. Es interesante ver que Dios decidió probar a Eliseo en lo que él ya venía haciendo. ¿Y qué era eso que Eliseo ya venía haciendo? Mantener sus ojos sobre su maestro. Mantener los ojos sobre su maestro. Esto es lo que Eliseo ya vino haciendo antes, desde un principio en su ministerio, y a lo largo del tiempo, pero con mayor énfasis al final de él. Qué interesante. Mantener los ojos sobre su mentor, sobre su padre espiritual. Qué importante este tipo de aspecto. O sea, de que la prueba de Dios no vino con una cosa, ¿no es cierto? Y aparecieron 3 dragones y había que matar a uno. No, nada de ese tipo de cosas. Le vino con algo que él ya estaba haciendo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Por eso es que le digo que la prueba era simple. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Entonces, la prueba consistía en mantener sus ojos sobre su maestro. Es posible que Eliseo haya estado tan pendiente de Elías, más aún con todo esto que le dice Elías, se le han tenido que abrir los ojos más, ¿no es cierto? Ha tenido que estar tan al pendiente de Elías que de repente Elías ni siquiera podía ir al baño sin que Eliseo estuviera enterado. Capaz, ¿no es cierto?, hasta se iba a la puerta del baño. Bueno, no sé si en ese tiempo los baños tendrían puerta, pero o sea, el otro estaba ojo al charque. No quería perderse, ¿no es cierto? Nada. Entonces, podemos decir que Dios permitió que se diera la prueba de manera que aquello que Eliseo estaba haciendo por instinto, por olfato espiritual, por discernimiento espiritual, tuviera el respaldo del carácter suficiente para sostenerse a pesar de las distracciones que pudiera afrontar. Entonces, si así fuera, le sería concedida la doble porción de la unción. Y si no era así, no le iba a ser concedida. Entonces nos interesa saber cuál es la distracción que Dios armó para Eliseo. ¿Qué distracción, no es cierto?, que le podía haber sacado los ojos a Eliseo de tener los ojos encima de lo que Dios le ha mandado ver. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que estemos centrados en la tarea que Él nos ha dado. Él no quiere que estemos haciendo otra cosa. El mundo puede pensar como quiera, pero Dios, cuando te da una tarea, quiere que tú te enfoques en esa tarea, no en la tarea del lado, sino en la tarea que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha encomendado. Si tú operas de esa manera, estás con los ojos, ¿qué cosa?, puestos en ello, estás atento sobre ello, estás en ello. Hay algo que la gente muchas veces no me comprende. Un término que utilizamos, que debiéramos utilizar, es cuando uno hace una tarea, debería, ¿no es cierto?, cerciorarse de que la tarea se haga.
¿Me entiende? Cuando yo como jefe instruyo algo, a ver, comuniquen esto, ¿no es cierto? Y la persona agarra, llena un email y lo manda. Ya mandó el email. No es suficiente. Preocúpese de que las personas que tienen que recibirlo lo han recibido. En inglés hay un término que se llama ownership. Eso es lo que hay que aprender a hacer para ser eficiente. Cerciorarnos que lo que estamos haciendo se ha hecho. Eso proviene de Dios. La tarea que Dios te dé, cerciórate de que esté hecha con excelencia. Así que cuando cuides las ovejas, cuando te levanten como líder, cuida esas ovejas con excelencia. Y preocúpate de que hayan aprendido la lección. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. Alábele al que vive. Cuando vayas a predicar, predica con excelencia. Cuando vayas a ministrar, ministra con excelencia. Amén. Cuando vayas a negociar, negocia con excelencia. Y dale la gloria siempre a ¿quién? A Dios. Amén, amén. Así que, así es como le viene, ¿no es cierto?, el tema para ver si Eliseo estaba preparado para recibir la doble porción. Así que aquí va a provocar una distracción para sacarle los ojos a Eliseo de la tarea en la que estaba él metido, ¿no? ¿Recuerdan? Le dije que él estaba con los ojos, mantenía sus ojos puestos sobre su maestro. Entonces tiene que venir una distracción para hacer que él quite los ojos de su maestro y mire la distracción. ¿Ok? En la vida diaria van a ser diferentes tipos de cosas. Van a ser fuegos artificiales, va a ser una chica, va a ser un muchacho, va a ser, ¿no es cierto?, una carrera, va a ser, ¿no es cierto?, una oportunidad. Van a ser distintos tipos de cosas que te hacen sacar los ojos de la tarea que Dios te ha encomendado. Y entonces no estás apto, no estás preparado todavía para llevar esa porción de unción que muchas veces estás esperando recibir. ¿Por qué no me das esto, Señor? ¿Por qué no me equipas? ¿Por qué no me levantas con esto? Tú has dicho, tú me has dado la palabra profética que iba a ser así, iba a ser así. Puesto que no estás preparado para ello. Porque después, cuando ponga aquello, si tú no tienes la integridad para llevarlo y para usarlo como Dios quiere que lo uses, va a servir ¿para qué? Para tu derrota y tu vergüenza y la vergüenza de la casa de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Bien, veamos la distracción dentro del punto bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, estaban yendo los dos juntos, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! Carrozas de fuego, ¿no? Hasta hay unas alabanzas, carrozas de fuego, hasta hay una película sobre las carrozas de fuego. Carrozas de fuego, ¿no es cierto?, que apartan a los dos. Mire cuánto es el malentendimiento del tema, porque la gente, por ejemplo, piensa de que Elías se fue en una carroza de fuego. Y eso no es cierto. A ver, volvamos a leer. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. No dice Elías subió al cielo en una carroza de fuego. ¡Wow! Aquí parece que hay una sutileza de parte de Dios. Mientras Eliseo estaba con los ojos puestos sobre su mentor, sobre Elías, ocurrió de pronto lo inesperado. Eso que él sabía que cualquier rato iba a pasar, ¡pum!, sucedió. Aparecieron carros de fuego con caballos de fuego. Pero Elías no se fue en un carro de fuego al cielo. Elías realmente fue llevado en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? ¿Se está dando cuenta usted? ¿De cuánto tiempo que usted toda la vida creyó de que Elías se había ido en el carro de fuego? Y hasta cantó la canción y le cantaban las canciones y todo lo demás, pero eso no dice la Biblia. Como igual hicieron caer del caballo a Pablo.
O como igual hicieron comer la manzana a Eva, cuando no era la manzana, ¿no es cierto? Óigame, Elías realmente fue llevado en un torbellino. Entonces viene la pregunta: ¿para qué eran los carros de fuego con los caballos de fuego? Eran la distracción. Ándele, eran la prueba. Eran la prueba para saber si Eliseo iba a estar con los ojos puestos sobre él. Dijo él: si tú me ves el rato que yo soy llevado, raptado, entonces tendrás la doble porción. Si él se distraía mirando los carros de fuego y esto y lo otro, veía las cosas espirituales que estaban sucediendo y dejaba su tarea de hacer, él no iba a recibir la doble. ¿Hay alguien que diga amén? Ándele, ándele. Por el tipo de ministerio, en su vida iba a haber mucho poder de parte del Espíritu. Y entonces él tenía que tener y demostrar que él estaba preparado para hacer la tarea que Dios le había mandado a hacer, y no la que él creía que tenía que hacer. Alábele al que vive. Ándele, aquí hay una tremenda enseñanza para los hijos de Dios. Alábele, alábele. Entonces los carros de fuego eran una prueba. Si Eliseo iba a recibir esa doble porción de Elías, eso significaba que iban a haber muchas señales en su vida, muchas señales en su ministerio, muchas cosas inusuales alrededor de su vida. La pregunta es: ¿podría Eliseo mantener sus ojos en su tarea? En este caso, la tarea era Elías. La tarea era tener los ojos sobre su maestro, sobre su mentor. Pero en todo lo que le iba a tocar vivir después, iba a ser capaz él de mantener las cosas donde tenía que ser, porque su ministerio iba a ser muy poderoso, el doble de lo que fue el de su mentor, el de su maestro. Aun cuando las actividades del cielo estuvieran invadiendo la atmósfera terrenal, iba a ser él capaz de tener sus ojos en lo que Dios le había mandado a tener. Mis amados, aquí hemos de entender, ¿no es cierto?, cosas que son muy profundas de este caminar. Cosas que Dios demanda a otro nivel de compromiso, de entendimiento, de pasión, de entrega. Y entonces, cuando llega este conocimiento de la palabra, digo: híjole, ese es otro boleto. Aquí el fuego está, ¿no es cierto? Aquí el fuego está ardiendo, porque está mostrando, ¿no es cierto?, verdades que no habían sido mostradas. ¿Para que qué? Para que tu pasión por la palabra crezca. Para que tu pasión ¿por qué cosa? Por la unción de Dios crezca. Para que valores lo que Dios te ha dado. Porque si tú no lo valoras, Dios te lo quita y se lo da a otro. Amén. Amén, amén. Wow. ¿Sería Eliseo capaz de anclar su corazón en la voluntad de Dios para no ser arrastrado por lo maravilloso de su don? No se iba a volver luego, ¿no es cierto?, el super ultra archi capo. Foto aquí, foto así, sas, publicación aquí, luces sobre mi nombre. Imagínense la doble unción de Elías. La palabra registra los 32 milagros que luego él hizo. Wow. Fija, la mayoría de nosotros, ¿cómo nos hubiera ido? No, pues, nos hubiéramos aplazado con menos cuánto. No con cero, con menos cuánto, ¿no es cierto? Nos hubiéramos aplazado en este tipo de prueba. De seguro nosotros razonaríamos así, porque somos gente, ¿no es cierto?, del siglo XXI. Peor, millennials, harto millennial veo aquí.
¿Por qué estaría mal que pusiéramos nuestra atención en las actividades de Dios? ¿Qué estaría mal que nosotros pusiéramos nuestra atención en las actividades de Dios? Estaría mal porque tú has sido llamado a obedecer a Dios, no a mirar los fuegos artificiales. Alábele al que vive. Alábele. Sin embargo, la búsqueda de Eliseo de la doble unción de Elías se cumplió con ese encuentro. ¿Por qué? Porque Eliseo no fue distraído, ni por su propio don, ni por su unción. Él se quedó haciendo la tarea. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a esperar. Hay un tiempo cuando Dios activa cierto tipo de cosas en nuestra vida. Este es un tiempo de inflexión el que estamos viviendo hoy en día. Este tiempo que estamos viendo, que es un tiempo peligrosísimo, tremendamente duro y problemático, donde necesitamos activar los dones del discernimiento, le estoy dando ¿qué cosa? El elemento central para que tú, mi hermano, tú, mi hermana, actives los dones que Dios ha puesto en tu vida, porque vas a necesitar discernimiento. Vas a necesitar la guianza del Espíritu Santo en los próximos días, cuando te toque caminar en este país o en cualquier otro país. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es algo realmente tremendo en materia espiritual de lo que está sucediendo. Y hay que comprenderlo, porque si uno no lo entiende, cree, ¿no es cierto?, que esto es algo pasajero, y no lo es. Y no se trata de una pandemia. Este es algo mucho más profundo y mucho más crítico. Entonces hay que tener la actitud que Dios nos está pidiendo y estar centrados en lo que Dios nos está mostrando que nos centremos. Alábele al que vive. Dios quiere liberar en nosotros sus dones. ¿Estamos correctos? Dios quiere que nosotros ejerzamos todos los dones que Él nos ha dado. Y les voy a decir, Dios quiere liberar sus dones y activarlos en nosotros más de lo que nosotros mismos queremos. Porque a muchos de nosotros nos está valiendo, porque estamos preocupados en otras cosas. Profesión, dinero, nuestra escala de valores está equivocada, dice. Dios primero. Primero, Dios. Diga conmigo, primero, Dios. Por sobre todas las cosas. Primero Dios. No es que está mal buscar carrera ni nada por el estilo, dinero, prosperidad. Primero Dios. Todo lo demás después. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que entender, Dios quiere liberar esto, Dios quiere activar en su pueblo los dones que Él ha puesto. Más de lo que incluso nosotros, más de lo que deseamos recibirlos o activarlos. Pero Dios es demasiado misericordioso para activarlos y darnos algo que más tarde vaya a servir para juzgarnos por haber fracasado al usarlos sin su integridad, sin la integridad de vida. A mí me asusta la cantidad de gente que hoy día está hablando de palabra profética, que está levantando el nombre de Dios en vano. No solo en esta nación, no solo en esta ciudad, pero aquí en esta ciudad que me interesa, aquí. Que la profecía, que esto, que va a pasar esto, porque de cada palabra que levantemos en el nombre del Señor, vamos a dar cuenta. No es como el juzgado del hombre. Amén. De cada palabra, peor si eso soy yo, peor si estamos diciendo Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Amén, amén. Entonces nosotros, para recibir ese tipo de cosas, ¿qué tengo que tener? Para decir sí o no, tengo que tener el discernimiento de Dios activado. Para que después no esté diciendo, sí, esto sí se cumple, esto no se cumple, esto sí. A ver, hablaron de una tremenda victoria de Dios hace un año, que esto, aquello, sacaron de aquí a todos los que eran del anterior gobierno. Ha pasado un año y quiero saber, ¿qué ha pasado? ¿Dios solo da victorias por un año? ¿O ha salido derrotado el Señor? El que tiene un poquito de pensamiento
saque sus conclusiones. Y el que tiene el Espíritu discierna lo que pasó y lo que no pasó. Gracias a Dios en esta casa no hicimos fiestas, ¿no ve? Ándele, ándele. Por eso Dios es misericordioso. Él no va a activar todas las cosas que Él ha puesto en nosotros si nosotros no estamos preparados para administrarlas como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Y esas pueden cambiar tu vida. Y esas cosas pueden cambiar la vida de tu familia. Y esas pueden cambiar tu barrio. Y esas pueden cambiar tu ciudad. Pueden cambiar tu nación. De cualquier modo, debemos entender que aun cuando pasamos una prueba específica aplicada a nuestro carácter y somos confiados con una mayor medida de unción, aún no hemos llegado a la meta. Amén. No hemos llegado a la meta. Todos sabemos que ha habido gente que ha empezado llena del Espíritu, que ha empezado este camino, ¿no es cierto?, con unas predicaciones espectaculares, con ministerios tremendos, recibieron una unción poderosa, ¿no es cierto?, para bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Y qué sucedió más tarde? Cayeron. Uno tras otro, en una iglesia, en una ciudad, en otra ciudad, en otro, uno tras otro pasaron esto. Ellos recibieron unción para bendecir al cuerpo de Cristo y podemos ponerle nombre y apellido. Y no terminaron haciendo esto, porque luego cayeron más tarde. Estamos en una carrera que dura toda la vida. Amén. Esta carrera dura toda la vida. Esta es una guerra de toda la vida. Y Dios trabaja en cada una de las etapas para capacitarnos. ¿A fin de qué? De que recibamos lo que Él quiere darnos, tanto en esta vida como en la venidera. ¿Dios quiere que nosotros andemos, ¿no es cierto?, bajoneados? No. ¿Dios quiere que andemos asustados? No. ¿Dios quiere que andemos victoriosos? Sí, pero que seamos sensatos. Dios quiere activar en nosotros sus dones. ¿Hay alguien que diga amén? Póngase de pie, amado hermano, amada hermana. Qué tremendo el pedido de Eliseo. Tremendo. Dame la doble porción de la unción que hay sobre ti. Eso quiero. ¿Para qué quería él? Ni familia tenía. Porque está entendiendo lo precioso que es ello. Pero no para ser usado como quiera, no para engrandecer mi nombre, para servir, para traer las cosas del cielo a la tierra. Qué tremendo hubiera sido que el día que Marianita se enfermó, ¿no es cierto?, hubiera estado alguien en su familia, hubiera discernido el tema, hubiera hecho uso del poder de Dios y hubiera sanado esa vida. ¿O será que no podemos? ¿Será que hay cosas que están reservadas para grandes hombres de la Biblia o para grandes mujeres? Estaremos viviendo una falacia, una mentira. Dios no miente. Dios no miente. Si Él dice que están preparadas estas cosas para nosotros, están preparadas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que quitar todo lo que nos estorba, la mala enseñanza, el mal entendimiento y la mala aplicación de las verdades de Dios a nuestras vidas, para convertirnos en alguien que sea más que vencedor en Cristo Jesús. Hay gente que piensa que porque decimos somos más que vencedores, y entonces sí, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ya está hecho.
como alguien pensó, ¿no es cierto?, que había poder en llevar la Biblia y ponerla en el palacio. La Biblia tiene poder cuando se la abre, se la digiere, se la entiende y se la aplica a la vida. Amén. Amén, cristianos. No podemos ser gente que seamos manejados como títeres por la mercadotecnia, ni por ninguna otra estratagema de hombre. Hemos de ser gente que discernimos las cosas. Peor en tiempos de crisis tan difíciles como los que estamos viviendo. Dios nos quiere maduros, no a los 60 años, no a los 80 años. Nos quiere maduros en el caminar. Todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, todo aquel que ha sido bautizado y tiene lenguas este día, levante su mano ahí donde está. Mire, toda esa gente en quien Dios ha puesto su poder, su discernimiento. ¿Por qué crees que Dios te dio ese bautizo? ¿Para que solo sea para ti? ¿Para que se queden esos dones guardados ahí? Te lo dio para usarlos, para usarte a ti, para que seas factor de transformación, de poder, de bendición. Queremos una Bolivia nueva. Cada uno de los que está levantando ahí tiene el Espíritu de Dios que puede transformar su economía, su vida, su trabajo, sus objetivos, su visión. Ahí, levántale. Es un privilegio haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Es un privilegio. Hoy día hay una unción particular en este lugar. La unción de Dios está en este lugar, porque Él quiere hablar contigo. Él quiere tocar tu ser. Él quiere tocar tu alma. Él quiere alentarte y decirte que te ama, que quiere usarte, que quiere que se activen esos dones en tu vida. Quiere que te vuelvas atrevido, atrevida en el momento determinado. Osado es el término más adecuado. ¿Osado para qué? Para hablar la palabra de Dios. Osado para orar por los enfermos. Osado para levantar muertos. Osado para cambiar las circunstancias de tu economía. Pero hay algo que nunca hemos de olvidar. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Dios no abolió la ley. Jóvenes, hemos de cumplir su ley. Padre amado, yo quiero este día bendecir, Padre amado, Señor, a tu pueblo. Pedirte, Altísimo Dios, de que tú, Padre amado, Señor, abras nuestro entendimiento, nos regales de tu sabiduría, del poder de tu Espíritu Santo, y tu propósito sea cumplido en nuestras vidas, Señor. No vamos a andar a la defensiva, Padre. Vamos a andar, Padre amado, conforme tú nos quieras llevar, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Este día te pido por cada una de estas personas, Altísimo Dios, que tú pongas en sus corazones hambre y pasión por ti, por tu unción, Señor amado. Padre amado, Señor, y hagas, Padre amado, Señor, Padre Santo, de ese tiempo de espera, el tiempo para edificar sus vidas a plenitud, Señor. Poderoso Dios, yo estoy seguro que tú quieres levantar un ejército de hombres y mujeres con unción, respetuosos de ti, amadores de tu corazón, hombres y mujeres de transformación, no cristianitos de chocolate, cristianos de hueso colorado, listos para jalar bendición para sus casas, listos para jalar bendición para sus hermanos, para sus padres, listos para cambiar la atmósfera de su familia, de sus negocios, listos para conquistar y hacer de esta nación una nación diferente, Señor amado. Poderoso Dios, hombres y mujeres que destaquen en las universidades, en los trabajos, hombres y mujeres que destaquen, Padre amado, por su excelencia, Padre amado, por su agudeza, por su sabiduría de encarar la vida, y especialmente, Señor, hombres y mujeres con unción en todas las áreas de la vida. Tú eres novedad de vida, Señor.
hablamos palabra de sanidad sobre todos los enfermos. No vamos a tener temor de hablar palabra de sanidad sobre el que está enfermo. Y no nos vamos a acercar a pedirte, Altísimo Dios, porque tú nos has dado la autoridad para sanar enfermos. Vamos a orar y ordenar a las enfermedades que dejen los cuerpos. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a trabajar y vamos a estudiar y nos vamos a llenar de tu palabra, de tu presencia. Y nuestra oración va a ser, Padre amado, una oración intensa, Señor amado, para buscar tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos vamos a levantar más temprano, Señor, a buscarte, a buscar tu rostro, Señor, para que nos guíes desde las cosas más pequeñas, Señor amado, y para que te obedezcamos, Señor. Yo te pido, bendice estas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sean activados sus dones espirituales a través de cuánto ellos te aman. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga.